yo soy Valeria Venegas y me acompaña Carlos Muñoz en otra versión ya del programa municipal Municipio al Aire. Les damos la bienvenida a todos los auditores y auditoras que nos están escuchando en el transcurso de esta mañana, que se integran también a la sintonía, muchas personas que hasta ahora justamente sintonizan alguna de nuestras radios. De hecho, queremos aprovechar de saludar a todos los auditores de nuestra radio San Alfonso, pero también de Radio Dinastía, Surcos y Radio Corporación, que también a esta hora de la mañana se integran, sintonizan junto a nosotros para poder transmitir el programa del municipio al aire. Nos acompaña también acá en el equipo de comunicaciones Valeria Venegas y por supuesto estaremos durante el transcurso de esta hora acompañándoles y desarrollando este espacio del municipio al aire, Valeria. Así es, Carlos. Además también agregamos la emisión de este espacio vía Facebook Live de la municipalidad, en donde nos puedes enviar tus consultas y sugerencias durante la transmisión, las que vamos a ir comentando a través de que avance el programa. Bueno, les contamos a todos que este es el mes de la niñez y la adolescencia, ¿ya? Por esto hoy nos acompañan dos instituciones muy importantes. Una de ellas es la Oficina Local de la Niñez, que está representada hoy por Robert Mora. Bienvenido, Robert. Y también nos acompaña Jessica López Saavedra, trabajadora social y coordinadora de la Oficina de Protección de los Derechos de los Niños. ¿Cómo estás, Jessica? Sí, bien, gracias, Valeria. Qué bueno. Bienvenidos ambos, entonces. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, partir para explicarle a la gente, porque es primera vez que estamos, digamos, en la edición de este programa municipal, conversando ojalá con todos los departamentos, espacios e instituciones que brindan apoyo a la comunidad. Y en este caso, tan importante como es el mes del niño, también, ¿cuál es la función de la OPD y la OLN? Bueno, primero darte las gracias por el espacio, por la invitación, y referente a la pregunta, bueno, la Oficina Local de la Niñez forma parte de un convenio que se establece entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de Cauquenes, cuyo objetivo es promover los derechos de los niños y adolescentes y prevenir situaciones de vulneraciones de derechos. Este programa es un programa piloto. Hay que entender lo que es cierto el programa piloto, que significa que las metodologías y las acciones que se desarrollan parten a través de las necesidades de los diferentes territorios. Las oficinas locales de la niñez se desarrollan actualmente en 12 comunas. Yo vengo saliendo de una reunión en donde nuestra contraparte nacional nos acaba de informar que ya existen 4 comunas que van a contar adicionalmente con OLN. La idea, ¿cierto?, de esta forma de poder hacer nuevas políticas, ¿cierto?, que vayan en beneficio de los niños y adolescentes, tienen como objetivo llegar antes, en términos simples. Prevenir situaciones de vulneración de derechos para que no se manifiesten estas situaciones y sea más complejo poder recuperar a este niño, ¿cierto?, porque todos sabemos que cuesta un poquitito más invertir más tiempo, más recursos, existe también un daño emocional mayor en las familias. Por lo tanto, todas las apuestas están en poder generar programas, ¿cierto?, y articular todos estos programas para que nosotros lleguemos antes, en términos simples. Ok, esto tiene que ver, para que entienda la gente, la OLN cumple la función de prevenir, en este caso, cualquier vulneración a los derechos, por lo tanto es un trabajo en conjunto y en equipo con la OPD. En este caso, Jessica, cuéntanos. Sí. Bueno, Valeria, sumarme al agradecimiento de Robert por el espacio, ¿cierto?, para poder explicarles a los auditores en sus casas en qué consisten estos programas y que sepan que la municipalidad cuenta con estos programas de atención gratuita para atención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración. Y como bien decían, la OPD es un programa que complementa el trabajo que hace la OLN. Nosotros como OPD somos un convenio entre el Servicio Nacional de Menores, más conocido como CENAME, y la Ilustre Municipalidad de Cauquenes, ¿cierto?, donde la OPD existe desde el año 2006 en la comuna de Cauquenes para atención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos. Hoy en día existe un convenio vigente que es desde el año 2021 hasta el año 2024, lo que quiere decir que Cauquenes va a contar con una OPD hasta ese año y lo más probable es que después se siga renovando, ¿ya? Y relacionado a lo que ustedes mencionaban, efectivamente, porque ambos programas se complementan, porque si bien la OLN se instauró ahora hace algunos años para trabajar la prevención. Hace 2 años más o menos, decía, ¿no? 2 años, este es nuestro tercer año de ejecución, específicamente.
La OPD viene a intervenir cuando ya la vulneración está manifiesta, ¿cierto? Y todo el despeje y trabajo que han hecho las profesionales dan cuenta que hay una vulneración. Nosotros damos pie a activar todo el sistema para que efectivamente existan medidas de protección, valga la redundancia, ¿cierto? Para ese niño, niña, adolescente, ya sea en términos legales, para atención psicosociojurídica en nuestra oficina. Entonces trabajamos de manera muy articulada en la medida que los colegas de la OLN identifican situaciones de vulneración, ¿cierto? Son derivadas a la OPD para activar este sistema y activar las medidas de resguardo, especialmente en el tribunal. Sí, de ahí sumarme un poco a lo que dice Jessica, que sin duda es muy importante el trabajo que se vaya desarrollando en red, ¿cierto? Y eso es lo que buscan ambos programas, que podamos llegar a tiempo, que podamos atender, ¿cierto?, las diferentes particularidades, situaciones de vulneración de derechos, pero creo que también hay que hacer la diferencia, ¿cierto?, en ambos programas, porque eso también causa confusión en estos 2 años, nos hemos dado cuenta, y por eso nosotros con OPD también nos hemos estado reuniendo para poder generar estrategias y que a la comunidad también le vaya quedando claro cuáles son los objetivos específicos de cada uno de los programas. Por ejemplo, una de las características que es muy importante mencionar es que la OLN trabaja en relación a factores de riesgo y la OPD trabaja en relación a situaciones de vulneración de derechos. El proceso que nosotros desarrollamos es totalmente voluntario a través de la información que nos entregan, ¿cierto?, las diferentes plataformas. A través del tiempo, se han ido modernizando todas estas formas de hacer intervención y la mayor parte de los programas trabajamos con plataformas que nos arrojan información de las familias. A través de esta información nosotros realizamos una invitación a las familias donde las pueden o no pueden, quieren o no quieren participar de nuestros programas. También es importante considerar que el proceso que desarrollamos nosotros no es judicializado. Nosotros no trabajamos directamente con el tribunal, nosotros trabajamos con actores de la red como CERFAM, SEGOF, la municipalidad y otros actores que se desarrollan con niños, niñas y adolescentes, y a raíz de toda esta información nosotros realizamos todo el proceso interventivo, ¿cierto?, que tiene que ver con el trabajo de caso con familia. Yo creo que esa es una de las diferenciaciones súper importantes. Y otra cosa que es importante que nosotros mantenemos con la OPD, que es en relación a nuestras 2 metodologías de trabajo, que hay una inexistencia de programas o falta programa en realidad que logren trabajar a mediano y a largo plazo con la familia. Generalmente si nosotros visualizamos cómo se trabaja en los diferentes territorios, cómo se articulan los programas, ¿cierto?, de los diferentes ministerios, generalmente se entregan prestaciones. Los programas que nosotros entregamos realizan atención de caso a mediano y a largo plazo, como lo había mencionado, a través de ciertos procesos que tienen que ver con un diagnóstico, ¿cierto?, familiar, tienen que ver con la elaboración de un plan de trabajo, tienen que ver con construir este plan de trabajo con la familia, intervenir y posteriormente evaluar toda esta intervención que se fue desarrollando desde un comienzo. Yo creo que eso también es muy importante que lo podamos conversar y poder también difundir, clarificar también con Jessica. Como dice Robert, en el caso de ellos, trabajan con esta plataforma donde el intersector, ya sea de salud, de educación, les envían y les derivan casos, ¿cierto?, con factores de riesgo, como dice él, para poder fomentarlo y trabajarlos con la familia para evitar una vulneración. En el caso de la OPD, nosotros recibimos ya sea por demanda espontánea, vale decir cualquier mamá, papá, ¿cierto?, un adulto responsable, vecino, en fin, puede acudir a nuestra oficina de manera presencial y hacer las consultas respectivas, solicitar atención. Puede ser hasta un niño o niña adolescente, que también nos ha pasado. Y recibimos por derivación. Y aquí es donde tenemos toda la amplia gama de instituciones de la comuna que nos hacen llegar formalmente las derivaciones, donde ahí nuestro principal también oferente es el Tribunal de Letras con competencia en familia de Cauquenes, donde ellos nos envían casos precisamente para despeje, para seguimiento, que son las principales como para informar si se necesita iniciar medidas de protección, o aquellos casos que nosotros les derivamos al tribunal para iniciar nosotros alguna causa de medida. La atención, como decía, es totalmente gratuita, la disponibilidad de horario es de todo el día, de horario continuado, donde finalmente el usuario ingresa a nuestra oficina, ya sea por estas 2 vías como les señalaba, y se inicia todo un proceso de ingreso. Desde que ingresa a nuestra secretaría, ¿cierto?, es derivado a los profesionales respectivos, asistentes sociales, quienes hacen el despeje respectivo.
si necesitan la colaboración de otros profesionales, psicólogos, abogados, se solicita, ¿cierto? Y si efectivamente se corrobora que hay una vulneración de derechos de algún niño en la distinta gama de problemáticas que puedan presentar, ¿cierto? Desde un niño o niña que nos llega porque no tiene matrícula, por ejemplo, que está siendo vulnerado por el derecho a educación, hasta un niño o niña o adolescente que está siendo víctima de violación, de potencial abuso sexual, en fin, violencia intrafamiliar también, y todo la gama, ¿cierto?, de factores de riesgo ahí que gatillan en una vulneración. Me gustaría preguntarle ahí, con ese tema de lo que dice Jessica, ¿cómo se trabaja en red con los organismos colaboradores del CENAME? Porque sabemos que acá en Cauquenes también hay varias instituciones que trabajan justamente que tienen que ver con casos de mayor gravedad, ¿no? Casos de maltrato, abuso sexual, todo ese tipo de cosas que ya, digamos, son temas mucho más complejos. Hay también algunas residencias que están con niños vulnerados en su derecho, la Fundación Mi Hogar acá en la avenida, ¿cierto? La residencia Juan Pablo II. ¿Cómo trabaja la Oficina de la Niñez en conjunto con la OPD, digamos, con estos organismos colaboradores del CENAME que realizan también este trabajo en infancia muy importante? En el caso de OPD, nosotros nos relacionamos directamente con los demás programas que están instalados aquí en Cauquenes y que dependemos de CENAME. En total somos 9. Entre esas, las 2 residencias que mencionaba, que es la residencia Fundación Mi Hogar, ¿cierto?, y la residencia Ciudad del Niño. Y los demás somos todos programas ambulatorios. La OPD viene a ser como la puerta de entrada en manera, para que lo entiendan de manera simple, donde se despeja la situación de vulneración. En el caso que se confirme, se activa este sistema presentando las medidas de protección respectiva en tribunal. Tribunal manda a solicitar más evaluaciones, ¿cierto?, mucho más en profundidad, informes y pericias a un DAM, por ejemplo, que es otro de los programas, parte de esta red CENAME. Este DAM evalúa, hace sus informes, todo eso llega al tribunal, entre otras pericias que se piden, informe a salud, a los establecimientos educacionales, ¿cierto?, para poder despejar bien la situación de ese niño o niña. Y finalmente el tribunal toma medidas cautelares. Y dentro de esas medidas cautelares, por ejemplo, es que ese niño o niña sea derivado a algún programa para intervención, ya sea para fortalecimiento de competencias parentales o marentales, que deriva un PPF, por ejemplo, que es otro de los programas que está instalado aquí en Cauquenes, ya el PPF Los Ruiles, o si efectivamente el caso va por una vulneración de abuso o violación, es derivado un PRM, que también está instalado acá en Cauquenes, ¿cierto?, y son especialistas en trabajar con ese tipo de temática. Existe un PIE también, que es para un programa de intervención especializada, ¿cierto?, cuando en un caso se reúnen más de una problemática, ¿cierto?, que afecte a algún niño, niña o adolescente principalmente. En Cauquenes, como repito, somos 9 programas que dependemos de CENAME, ya 2 residencias, y los demás somos programas ambulatorios, lo que quiere decir que los niños, niñas, adolescentes y sus familias van a atención, ¿cierto?, y se regresan a sus casas. Obviamente no están de manera ahí definitiva, como así es en la modalidad de residencia, digamos. Eso es el término de ambulatorio. Ya ellos van a sus atenciones y se retornan a sus domicilios. Así al menos la OPD se relaciona, y estamos obviamente de la mano siempre con todos estos programas de la red CENAME que están instalados acá en Cauquenes y que muchas veces en sus casas, a veces por ser comunas pequeñas, pensamos que no existen, y precisamente porque no tienen esta área de difusión, ¿cierto?, de trabajo comunitario, muchas veces pensamos que no existen. Pero el trabajo de los demás programas es más bien privado, ¿cierto?, la confidencialidad de la intervención que se realiza en las oficinas, precisamente porque las problemáticas que afectan a niños y adolescentes son muy delicadas, y lo que sí tenemos la ventaja es que Cauquenes cuenta con una amplia red y programas de intervención para este tipo de situaciones. Así es. Gracias, Jessica, por esa aclaración. Y no sé si quieres agregar algo más a eso, Robert. Sí, sin duda. Bueno, tiene que ver también, ¿cierto?, como en la forma como los programas nos vamos relacionando con los distintos actores de la red de acuerdo a los objetivos propios de cada programa. La idea, ¿cierto?, es igualmente poder unificar una visión de red para que todos los programas podamos tener ciertos objetivos que logren impactar de mejor forma en la intervención de cada uno de nosotros, ¿cierto?, cumpliendo nuestras metas de programa, pero también teniendo una visión de territorio. Y en esa misma medida, ¿cierto?, es que para nosotros también es importante considerar que parte de la metodología que nosotros desarrollamos como Oficina Local de la Niñez tiene que ver con una metodología preventiva, pero en este modo de articulación también nosotros, al momento de que pesquisamos alguna situación de vulneración de derechos, ¿cierto?, se conversa en reunión de equipos, se hace un análisis de caso,
y si no forma parte, ¿cierto?, de la metodología de la Oficina Local de la Niñez, el caso se debe derivar a las instancias pertinentes, como en este caso la Oficina de Protección de Derechos de la OPD. ¿Qué es importante de todo esto de la Oficina Local de la Niñez y su metodología? Que es una metodología que se está validando en el territorio para que pueda ser parte de una ley de garantías. ¿Qué quiere decir la ley de garantías? Bueno, nuestro país es uno de los países que no cuenta con una ley de garantía, y la idea es que en un corto plazo esto se pueda ir implementando para que los servicios, así como las redes, puedan ir conversando, ¿cierto?, y tengan niveles de intensidad relacional eficientes, puedan conversar estos servicios y puedan brindar el acceso oportuno a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias a las diferentes prestaciones de cada uno, ¿cierto? Esa fue la ley que vetó el presidente Piñera hace poco, Robert, ¿no? Exactamente, es la misma ley que estamos esperando para que... ¿Qué significa que se apruebe esta ley? Significa que va a haber un incremento de recursos para todos los servicios, ¿cierto?, que desarrollan atenciones para niños, niñas, adolescentes y familias. Va a haber mayor capacidad en recursos humanos, va a haber mayores oportunidades de capacitación, y por ende todos sabemos que esto va asociado a un presupuesto, pero también va asociado a la metodología. Por eso la metodología que nosotros estamos probando en estas 12 comunas, y ahora que se suman 4 comunas más, es tan importante que nosotros podamos cimentar este camino para que podamos proveer de este levantamiento de información y se pueda, ¿cierto?, desarrollar y expandir esta metodología a lo largo del país. Así que eso principalmente también es importante de mencionar, si es que en algún momento a la Oficina Local de la Niñez, ¿cierto?, se le agregan ciertas funciones o se modifican algunos tipos de funciones, tiene que ver con los cambios paulatinos que se van desarrollando en los territorios, porque sabemos que, por ejemplo, Cauquenes tiene los factores endógenos, por ejemplo, de Cauquenes son muy diferentes a los factores que existen en el sur de Chile o en el norte de Chile. Entonces, la idea es poder tener una política pública y una metodología lo más representativa posible de las necesidades particulares de las familias. Eso a grandes rasgos. Así es, sobre todo en el territorio, que se aterrice, digamos, al conflicto que hay acá. Exacto. Y a ustedes como profesionales, ¿cómo les ha afectado el estar trabajando durante la pandemia? ¿Cómo ha sido la relación entre profesional, niños o casos que tengan? Sí, ha sido todo un trabajo de equipo para continuar atendiendo a niños, niñas y adolescentes, porque entendemos de que las vulneraciones y obviamente no esperan y se nos han ido sumando muchas más vulneraciones en tiempos de pandemia que no se daban con tanta insistencia, digamos, anteriormente. Nos han cambiado problemáticas como mayores casos de abuso sexual, por ejemplo, aquí en Cauquenes, de violación, muchos casos también donde los niños y niñas han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces también lo asociamos que todo este confinamiento ha generado que se incidan mucho más otras problemáticas que antes se daban, pero no tanto. Entonces ha sido todo un trabajo desde modificar las estrategias de intervención, donde las profesionales han tenido que hacer intervenciones virtuales, ¿cierto?, en primera instancia. Y ahora hace varios meses que se ha retornado la atención presencial, las familias van a la oficina a sus atenciones de manera normal. Se extrañó en una primera etapa todo lo que era terreno, que para nosotros nos da como el insumo básico para poder despejar si hay una vulneración. Para nosotros la visita domiciliaria es la técnica principal, ¿cierto?, con la que nosotros podemos conocer la realidad de una familia. Pero todo eso ya se ha retomado. Afortunadamente se han ideado estrategias para tratar de que toda la información que necesitamos para saber si efectivamente un niño o niña adolescente está siendo vulnerado se realicen, ¿ya? Entonces, desde lo que son las entrevistas presenciales, las visitas domiciliarias, las coordinaciones con las distintas instituciones, porque para nosotros es fundamental la percepción que tiene salud, por ejemplo, o el establecimiento educacional donde asiste ese niño o niña, para nosotros es primordial. Entonces, sin duda, esta pandemia nos ha golpeado un poco en la intervención, pero afortunadamente hemos salido airiosos, se puede decir, en el sentido de que continuamos con la atención desde el minuto 1, donde las profesionales modificaron sus estrategias desde lo virtual y ahora ya en el último tiempo están retomando todo lo que es presencial. Este tema de la infancia es un tema sumamente importante. Me gustaría preguntarle ahí a Jessica, porque ella conoce todo el tema de la OPD, digamos. Tengo entendido que desde el año 90, o sea, no sé bien la fecha exacta, digamos, pero creo que fue en el año 90, claro, de vuelta a la democracia, el que Chile firma el convenio, el Tratado Internacional sobre los derechos de los niños y de las niñas, digamos, ¿no?
y lo que significa un cambio sustancial en la manera en que la gente entendía la infancia. Es decir, los niños ya pasan a ser sujetos de derecho. Y como son sujetos de derecho, tienen un catálogo, por así decirlo, ¿cierto? Son muchos los derechos de los niños y niñas. Entonces, eso quería preguntarle a Jessica, aprovechando que está acá, ¿cierto? Que la escucha en toda la provincia de Cauquenes. ¿Cómo se hace para difundir los derechos de los niños y niñas? ¿Por qué lo digo? Porque hay una relación entre lo que uno conoce de los derechos de los niños para saber cuando un niño está siendo vulnerado en su derecho, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace ahí, Jessica, esas campañas de difusión, digamos, para que toda la provincia se entere de cuáles son los derechos de los niños, niñas, adolescentes, para que usted nos cuente un poquito respecto de eso? Sí, exactamente como menciona, existe esta Convención de Derechos del Niño y Niña, ¿cierto? Donde podemos tener como luces para saber efectivamente si existe una vulneración, si se está vulnerando, por ejemplo, el derecho a la educación, a salud, a la familia, ¿cierto? Que son los que principalmente uno conoce de esta ley y gran convención, donde se menciona mucho más minuciosamente. Y precisamente toda esa promoción y difusión tiene que ver con la otra área de trabajo de nuestra oficina, al igual que la OLN, ¿cierto? Que se le suma hace poco esa área que tiene que ver con el área de gestión comunitaria. Todo lo que tiene que ver con promoción y difusión de estos derechos y deberes, porque independiente que la convención no hable, ¿cierto?, de los derechos, sabemos que en la práctica tenemos que fomentar también los deberes y responsabilidades de nuestros niños y niñas, que son una de las principales demandas, ¿cierto?, y cuestionamientos que muchas veces las familias hacen, porque sabemos que han ido cambiando un poco las conductas, ¿cierto?, y la manera también de ser de nuestros niños y niñas. Entonces sumamos también esta promoción y difusión de estos derechos y responsabilidades en campañas que se hacen de manera articulada con la red, en los establecimientos educacionales, ¿cierto? Hay un área específica en nuestra OPD que trabaja con talleres, ¿cierto?, de manera constante durante el año, talleres en las distintas temáticas que nos solicitan, desde fomentar roles parentales, el tema de autoestima, en fin, distintas temáticas que se vayan dando de acuerdo a la necesidad de los establecimientos educacionales principalmente que nos solicitan, ¿ya? Y de otra institución también en general. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con gestión comunitaria tiene que ver con el trabajo en terreno, el llegar a los territorios, hacer difusión de distintas maneras. De manera presencial siempre se hacía en todo lo que tenía que ver con visitas a las ferias, entrega de material, de orientación. Nos instalamos en sectores específicos para responder a las consultas y dudas del público, ¿cierto? El orientarlos que frente a cualquier duda pueden acudir a nuestra oficina a hacer las consultas respectivas. Toda esa área de promoción se trabaja también de manera paralela a esta otra área de protección que les mencionábamos antes, que es lo que es trabajo más de caso, ¿ya? Van de la mano. Entonces, ahí para que la comunidad sepa, es por eso que se realizan todos estos trabajos y estas actividades a nivel más comunitario, ¿cierto?, donde se están siempre fomentando la prevención también de distintos tipos de problemáticas que sabemos que existen. Ahí levantamos campañas de verano, en invierno, y otro tipo de campañas que como instituciones acordemos realizar durante el año de acuerdo a las necesidades. Me quería hacer una consulta antes de ir a comerciales, Valeria, que tiene que ver respecto de la denuncia espontánea, porque como usted siempre nos decía, ¿cierto? Recién Robert nos hablaba de que hay un trabajo mancomunado en red, digamos, ¿cierto?, con centros de salud, me imagino, con establecimientos educacionales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un vecino o una vecina de Cauquenes, no sé, vea que el niño de al lado, la niña de al lado, digamos, un poquito más allá, está siendo vulnerado en su derecho y no se atreve como a denunciar, como para que vengan a investigar el caso, digamos? ¿Cómo se puede hacer ahí, ustedes como puerta de entrada, digamos, para escuchar a la ciudadanía? ¿Cómo funciona la denuncia espontánea? Porque sabemos que muchas veces la gente no se atreve a meterse en esto, digamos. Pasa algo muy similar a lo que ocurre con la violencia intrafamiliar, ¿no?, con la violencia contra la mujer, que a veces las personas tienen miedo por ahí de denunciar o no saben cómo hacerlo, qué va a pasar con eso, con el tema del anonimato y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se hace ahí, Jessica o Robert, cualquiera la pregunta ahí, para una denuncia espontánea? ¿Dónde tienen que acudir? ¿Cómo funciona eso? Sí. Bueno, sería bueno igual como clarificar ahí ciertas cosas. Por ejemplo, bueno, la metodología, como mencionaba en un principio, de la OLN tiene que ver con factores de riesgo y no situaciones de vulneración de derechos. Pero sin duda que es muy importante en este trabajo que se desarrolla en conjunto y que un término, cierto, que vamos en un tiempo más lo vamos a comenzar a escuchar mucho más, que tiene que ver con establecer una red de cogarantes.
¿Qué significa una red de cogarantes? Que todos, ¿cierto?, tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y tenemos que atrevernos como primera medida, ¿cierto? La segunda es que nosotros como oficina también estábamos, ¿cierto?, tenemos la obligación de poder derivar el caso oportunamente, ¿cierto?, cuando existe alguna situación particular de vulneración de derechos, y en este caso nosotros realizamos la derivación a OPD. Y ahí quizás Jessica nos pueda comentar un poco en qué consiste este flujo que se va desarrollando. Sí, en ese caso, respecto a las denuncias anónimas, también es parte de lo que se difunde en la comunidad, de que es invitar a los vecinos y vecinas que cada vez que puedan ser testigos de alguna situación de vulneración, sean capaces de poder dar aviso. Y frente a eso, nosotros como oficina, como OPD, damos esa garantía. Nosotros recibimos denuncias anónimas donde la identidad de la persona es totalmente confidencial. De hecho, ni se solicita, digamos, los nombres de la persona que va a relatarnos alguna situación, ya sea que ha visto, que ha escuchado o que ha vivido. Ya para eso la persona puede dirigirse directamente a nuestra oficina, llamar a nuestros teléfonos que están operativos durante todo el día. Ahí los podemos mencionar para quien los quiera anotar. Ya hemos recibido denuncias anónimas a través de correo electrónico y también en nuestras redes sociales, donde nos han dejado mensajes. ¿Qué pedimos nosotros? Para que las familias en sus casas lo escuchen y lo tengan presente. Necesitamos, cada vez que se nos da aviso de alguna situación, al menos la dirección, ¿cierto?, y el nombre de algún adulto o de los niños en cuestión, ¿cierto?, que se están puedan estar siendo posibles víctimas de vulneración de derechos, para nosotros poder primero llegar a ese domicilio y comenzar el despeje, que es propiamente tal, de nuestra oficina, para saber si efectivamente esa denuncia tiene que ver con alguna vulneración de derechos. Y si es así, se inicia y se activa todo el sistema que les mencionaba anteriormente. Pero para que sus familias tengan ahí la información, nosotros recibimos denuncias de manera anónima, no les vamos a exigir el nombre ni la identidad, solamente estos datos básicos para que los profesionales puedan llegar al domicilio, que sea el domicilio exacto, ¿cierto? Y no tengamos que andar casa por casa en una población y que toda la villa se entere que andamos buscando una familia. Entonces son datos básicos que al menos pedimos para poder llegar ciertamente a ese domicilio y hacer todo el trabajo posterior que ya se les había explicado. Bueno, ya saben, esta información la pueden encontrar en Facebook, OPD Cauquenes, o también pueden acudir a la oficina que está ubicada en Antonio Varas, número 385, o llamar al siguiente fono 73-256-5264. También hay otro fono que es el 73-256-5263. Toda esta información, ya saben, la pueden encontrar en Facebook OPD Cauquenes, o pueden escribir también a opdcauquenes@gmail.com. Les invito a separarnos unos minutitos, vamos a ir a unos pequeños comerciales. Estamos haciendo el espacio a esta hora de la mañana, Municipio al Aire. Vamos y volvemos. Participar del concurso de fotografía organizado por el ITAE, llamado La Pandemia